El día de hoy, hermanos, he intitulado a mi mensaje La actitud correcta de los cristianos para con el pueblo de Israel. La actitud correcta de los cristianos para con el pueblo de Israel. Después de todo lo enseñado por el apóstol Pablo tocante a los israelitas, podríamos concluir que Dios ha desechado a Israel, su pueblo escogido, es decir, se ha olvidado completamente de ellos para dedicar todo su amor a nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Pero qué equivocados estamos si pensamos así. Dios prometió a su siervo Abraham que él sería Dios de su descendencia perpetuamente y él cumplirá su promesa. Fíjense, en Génesis 12, del 5 al 8 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Fíjense, hermano, lo que le prometió a Abraham, ¿verdad? Y Dios cumple, hermanos. Dios cumple su promesa. Dios le dijo a Abraham: yo voy a ser tu Dios y Dios de tu descendencia perpetuamente. Así que Dios no desecha a Israel, hermanos. Sí es cierto que lo hizo a un lado un ratito, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos tener entrada, hermanos. Pero Dios no desecha a su pueblo. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 11 de la epístola a los Romanos, explica oportunamente cuál debe ser nuestra actitud correcta para con el pueblo de Israel. Primero, el apóstol Pablo nos enseña que Dios no ha desechado a Israel. Dios durante todas las edades ha guardado un remanente fiel del pueblo de Israel, hermanos. Un ejemplo es el propio apóstol Pablo. El apóstol Pablo era israelita, hermanos. Era israelita y él se pone como ejemplo de que Dios no ha desechado a Israel. Ahí estoy yo, dice, ¿verdad? Soy israelita. Fíjense lo que dice el versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que ahí él se pone como ejemplo, ¿verdad? Si Dios hubiera desechado a Israel, pues ya me hubiera desechado a mí también, porque yo también soy israelita. Pero no, en ninguna manera Dios no ha desechado a su pueblo, ¿verdad? Otro ejemplo son los 7,000 israelitas que en el tiempo del profeta Elías no doblaron sus rodillas ante Baal, ese dios pagano, hermanos. Eso está en el versículo 2 al 4. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla
delante de Baal. Fíjense, hermanos, en otras palabras, cuando Elías enfrentó a los profetas de Baal, él sentía que ya nomás él era fiel a Dios. Sí. Todos los israelitas hasta me quieren matar, dice, porque yo todavía predico a Jehová. Todos ya creyeron en Baal, todos ya dejaron a Dios y hasta me quieren matar, estoy solo, decía, hermanos. Pero entonces Dios le contesta, no, dice, todavía hay 7,000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y hermanos, a veces nosotros como cristianos nos sentimos a veces muy solos. ¿Verdad? Cuando vemos a nuestros vecinos, a la gente que nos rodea, y vemos que nadie se interesa en la palabra de Dios, que nadie quiere saber nada del Evangelio, y como que pensamos que estamos ya solos, ¿verdad? O venimos al templo y vemos las bancas vacías, muy poquitos hermanos, y decimos, ¿qué está pasando? Si vamos ahorita al estadio de los Padres, hermanos, no cabe la gente, hay miles y miles ahí, ¿verdad? O si vamos a un antro, o vamos a Las Vegas, o vamos a lugares, hermanos, de asueto, está lleno, ¿verdad? Ayer la pelea del Canelo estaba ahí a reventar de gente, ¿verdad? Hermanos, pero en cambio en la iglesia hay muy poquita gente. A veces nos sentimos solos y decimos, Señor, ¿verdad? Pero hermanos, yo una vez fui aquí al estadio, al Qualcomm, en el Qualcomm Stadium, cuando vino Billy Graham, hermanos, ¿verdad? Y esa vez yo me gocé porque se llenó todo el estadio de puro cristiano, hermanos. Puros cristianos. O sea, me di cuenta que somos muchos, no somos tan poquitos. Somos miles y miles de cristianos, ¿verdad? Y es bonito ir a ese tipo de eventos porque se da uno cuenta que no está solo, que hay muchos que todavía creen en el Señor. Y eso fue lo que le pasó a Elías, ¿verdad? Y otro ejemplo, mis hermanos, son los israelitas que formaron parte de la iglesia primitiva. De hecho, la iglesia primitiva fue fundada con puro israelita. Todos los eran israelitas. Aquellos 120 que recibieron el don del Espíritu Santo, todos eran israelitas, hermanos. Eran los discípulos de Jesús y otras personas ahí que habían ganado para el Evangelio, ¿verdad? Y después, en el día de Pentecostés, se añadieron otros 3,000. Y el día de la sanidad del cojo, se añadieron otros 5,000, ¿verdad? Y todos eran israelitas, hermano. Como decía hace 8 días, los gentiles, hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos, es cuando se convirtió el primer gentil, que fue Cornelio, ¿verdad? Cornelio y su familia, que era romano, él, fueron los primeros gentiles que se convirtieron. Así que todos eran israelitas. Entonces, aquí también pone como ejemplo a esos israelitas el apóstol Pablo, versículo 5. Así también aún en este tiempo, dice, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y ya dijimos que la palabra gracia en griego es charis, que significa un regalo no merecido, ¿verdad? No merecemos la salvación, pero Dios por su gracia salvó a ese grupo de israelitas ahí en el tiempo de la iglesia primitiva, ¿verdad? Ahora, hermanos, pero ese remanente siempre ha sido salvo por gracia, no por sus obras. En otras palabras, Dios no los salvó por ser israelitas o por ser hacedores de buenas obras, sino los salvó como a nosotros, sin merecerlo. Versículo 6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En otras palabras, si Dios los hubiera salvado por obras, pues no los hubiera salvado por su gracia, sino por lo que ellos habían hecho, ¿verdad? Pero ya vimos que todos hemos fallado, tanto ellos como nosotros, en hacer la voluntad de Dios. Así que fue por su gracia que los salvó. Ahora, mis hermanos,
En segundo lugar, después de establecer de que Dios, hermanos, se ha guardado un remanente en el pueblo de Israel, ¿verdad? El que no lo ha desechado, pues, que sigue amando y, hermanos, le sigue importando mucho su pueblo. Después de establecer eso, en segundo lugar, el apóstol Pablo nos enseña que debido a las transgresiones e incredulidad del pueblo de Israel, Dios los endureció y les cegó el entendimiento. Los miembros del remanente escogido sí alcanzaron la salvación, pero los demás no. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Nuestro Dios ya lo había anunciado mucho tiempo antes, hermanos. Dios lo anunció primero por medio del profeta Isaías. Fíjense, ahí en Romanos 8 lo vamos a comparar con lo que dice Isaías 6 del 9 al 10. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y en Isaías, así lo anunció Isaías, dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Qué terrible, hermanos. Hermanos, cuando vino el Señor Jesús y anduvo allí en Galilea, y anduvo en Judea, y anduvo allí en toda la tierra santa, ¿verdad? Haciendo esos milagros prodigiosos, hermanos, sanando a los enfermos, multiplicando el pan y los peces para alimentar a la multitud, caminando sobre el agua, calmando la tempestad, hasta resucitando a los muertos. Hermanos, era para que todo el pueblo de Israel, hermanos, hubiera dicho, es nuestro Mesías. El Señor nos ha mandado el Mesías que prometió y todos debían de haber seguido tras de él. Pero hermanos, vieron todo eso, pero parece que no vieron. Oyeron, pero parece que no oyeron nada, hermanos. Yo no sé, yo creo que si Jesús viniera hoy y hiciera todos esos milagros, quién sabe, hermanos, si a lo mejor mucha gente lo iba a seguir, pero también muchos no lo iban a seguir. Porque el corazón del hombre es tan duro, hermanos. Y aunque hizo tantas cosas, ¿verdad? Pero dice que viendo no vieron, oyendo no oyeron nada, ¿verdad? Y así lo había anunciado el profeta Isaías, hermanos. Dios lo anunció también por medio del rey David. Eso está en Romanos 11 del 9 al 10. Dice, y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Entonces David también había anunciado esa incredulidad con que iba a reaccionar el pueblo de Israel. Entonces por eso el Señor los hizo un ladito, hermanos, pero no los desechó. En tercer lugar, el apóstol Pablo nos enseña que la transgresión de Israel produjo la oportunidad de salvación para nosotros los gentiles. Fíjense, hermanos, o sea, ellos no quisieron creer, cerraron sus oídos, cerraron sus ojos, ¿verdad? Qué mal estuvo eso. Pero por otro lado, qué bueno que pasó eso, porque entonces eso abrió la puerta a nosotros. Como ellos desecharon, hermanos, como ellos no quisieron escuchar, como ellos no quisieron creer, entonces Dios dijo, ok,
Lo voy a hacer a un lado y voy a buscar a los gentiles. Y ahí entramos usted y yo, hermanos. Fíjense, Dios permitió su caída para que nosotros pudiéramos ser salvos, provocándolos así a celos. Y de veras, hermanos, los israelitas están bien celosos de nosotros. Están bien celosos. Porque ven cómo los cristianos ahora se gozan en Dios, buscan a Dios, buscan su palabra, tratan de vivir de acuerdo a Dios. Y ellos sienten como que les estamos quitando su lugar, que es de ellos. Fíjense, versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Así que si su caída fue bendición para nosotros, su restauración será una bendición mucho más grande. Por lo que nosotros, en lugar de criticarlos, debemos amarlos. Amén. Y orar por su salvación, hermanos. Debemos orar por los israelitas, por la salvación de ellos, hermanos. Fíjense, versículos 12 al 15. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Oh, hermanos, qué bello será cuando veamos al pueblo de Israel viniendo a los pies del Señor Jesucristo. De hecho, ya hay judíos que se han reconciliado con el Señor y que son cristianos, judíos cristianos, ¿verdad? Pero la gran mayoría todavía permanecen en incredulidad actualmente, ¿verdad? Dice que en cuarto lugar, el apóstol Pablo nos enseña que no debemos ensoberbecernos, porque nosotros somos salvos y ellos no. ¿Qué es ensoberbecerse, hermanos? Es llenarse de soberbia, hermano. Yo estuve pensando, cuando leí este versículo, estuve pensando en Agar. ¿Se acuerdan cuando quedó embarazada? Primero era muy sumisa, muy buena muchachita, todo con Saraí, ¿no? Pero cuando ya se vio que estaba embarazada, esperando al hijo de Abraham, y que su señora era estéril y no estaba embarazada, la empezó a ver así con ojos como digamos, despreciándola, de desprecio, exactamente, ¿verdad? Eso es ensoberbecerse, hermano. Y dice Dios, tú no te soberbezcas, no te ensoberbezcas, porque tú eres salvo, porque tú ya conociste del Señor y ellos permanecen en incredulidad. No te soberbezcas, ¿eh? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud correcta hacia ellos? Dice, porque ellos son las ramas naturales del olivo, que fueron desgajadas por su incredulidad. En cambio, nosotros solo somos ramas de olivo silvestres, injertadas en el lugar de ellos. Versículos 16 al 20 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas,
Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Qué cosa es desgajar? Pues es cortar, ¿verdad? Cortarlas, las ramas, aventarlas por allá, y luego injertar, quiere decir meter ahí en ese, donde estaba esa rama, conectar la otra ramita, ¿verdad? Del olivo silvestre, que somos nosotros, hermanos. Porque si Dios, hermanos, déjenme decirle, si Dios desgajó a las ramas naturales del olivo, a nosotros, las ramas silvestres, también nos puede desgajar. Si Él no se detuvo para desgajar a las ramas naturales, hermano, ¿cómo se va a detener para desgajarnos a nosotros? Entonces el apóstol Pablo aquí nos advierte, hermano, versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hermanos, Dios puede volver a injertar las ramas naturales del olivo si no permanecen en incredulidad. Él las quitó porque fueron incrédulos, pero Él puede otra vez injertarlas, ¿verdad? Eso está en el versículo 23 y 24. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Amén. Claro que sí, mis hermanos. De hecho, mis hermanos, el plan de Dios es salvar a todo Israel después de terminar de salvar a los miembros de su iglesia. Fíjense, Dios tiene el plan de salvar a Israel, toda la nación. Una vez que se cumpla el número de gentiles que Él va a salvar de su iglesia, entonces otra vez se va a tornar hacia Israel toda su misericordia, su gracia, y los va a salvar. Eso está en el versículo 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, ¿qué? Todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Qué hermoso, hermanos. Dios tiene planes. Una vez que termine hermanos, traer a los gentiles que van a formar parte de su iglesia, va a salvar a todo Israel. Ahí está claramente enseñado. Por lo tanto, hermanos, la condición actual de incredulidad del pueblo de Israel definitivamente cambiará. Aquí nos los está diciendo. Ellos van a creer, hermanos, van a creer. Dios los salvará por amor a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Fíjense lo que dice el versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Dios los salvará porque sus dones y su llamamiento
son irrevocables, hermano. Eso está en el versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En otras palabras, hermanos, el pacto que Dios hizo con Abraham fue incondicional. Fue incondicional. En otras palabras, hermanos, su cumplimiento solamente iba a depender de Dios y no de ellos. No de Abraham y de su descendencia, porque si eso hubiera sido, ¿desde cuándo lo quebraron el pacto y hubieran quedado fuera? Pero Dios, hermanos, dijo, hizo la promesa y la va a cumplir. Es irrevocable lo que Él dice, hermanos, ¿verdad? Dios lo salvará porque su misericordia es infinita y equitativa. Él no hace menos a nadie. Él no hace acepción de personas. Versículo 30 al 32 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Qué hermoso es nuestro Dios, hermanos. El apóstol Pablo termina el capítulo 11 exaltando la grandeza de la sabiduría de Dios, que hizo posible la salvación de israelitas y gentiles. Y hoy día los cristianos nos unimos a sus palabras, exaltando al único Dios verdadero que nos ha dado la salvación y la vida eterna. Fíjense, hermanos, después de analizar todo lo que Dios hizo, hermanos, fíjense las palabras que salieron de la boca de Pablo, hermanos, y hoy las hacemos nuestras, ¿verdad? Versículos 33 al 36, qué hermosísimas palabras. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué hermosas palabras, hermanos. Es una doxología que así termina este capítulo, exaltando el nombre de Dios por cosas tan grandes y maravillosas que Él ha hecho. Así que, hermanos, recuerden, debemos amar al pueblo de Israel. Yo me acuerdo hace algunos años allá en Ensenada, visité a un hombre, le fui a hablar del Evangelio y me llevé una sorpresa tan tremenda, porque cuando le empecé a hablar de la Biblia, del amor de Dios, de todo, ¿verdad? Que como Dios lo amaba, entonces él me interrumpió y me dijo, ¿sabe qué? Dice, mire, ¿sabe cuál es la solución a los problemas del mundo? Le dije, no, le digo, pues Dios, no, dice, no es Dios, ni Jesucristo, ni nada de eso. La solución, dice, es que se mueran todos esos malditos judíos, dijo. Así me dijo, hermano. Yo le digo, ¿qué dice usted? Sí, que se mueran todos los judíos. Y hermanos, aunque no lo crean, hay mucha gente que piensa así. Pero no, hermanos, el cristiano debe amar al pueblo de Israel, porque es el pueblo de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.